Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de ¿En qué creen los que creen? Como siempre, compartiendo la fe y compartiendo esta fe que transforma la realidad. Saben que este programa habitualmente lo conduce Monseñor Jorge Casareto, el obispo emérito de San Isidro, pero que durante este año 2019 vamos combinando conmigo también como Miguel Ángel Daníbal, el obispo de San Martín, quien conduce ahora también el programa. Lo invité de nuevo al querido padre Pablo Pastrone. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, padre. Ya es la tercera vez que te invito, pero porque es tan rico lo que fuimos charlando de los mártires riojanos, de los beatos mártires riojanos, que nos quedó en el tintero, y a quién sino poder hablar del querido padre obispo Enrique Angelelli, el pelado, como le decían al querido obispo. Así que vamos a meternos de lleno. Pablo es sacerdote, por la duda si no vieron los otros programas, es sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata, es párroco en Villa Elisa y es doctor en Historia de la Iglesia. Así que, bueno, con estos prolegómenos podemos hablar un poquito. Y sé que has entrado, porque nos va a mostrar unos libros, ha entrado en el tema de los mártires riojanos. Pero, ¿qué te parece, Pablo, si empezamos con una semblanza de quién es Enrique Angelelli? Sí, Monseñor Angelelli es nacido en Córdoba en el año 1923. Después, a los 15 años, entró al seminario Nuestra Señora de Loreto, de la ciudad de Córdoba. Y a medida que empezó su formación, sus superiores, sus formadores, advirtieron una especial sensibilidad, unas cualidades, y le ofrecieron terminar sus estudios en Roma, sus estudios teológicos. En Roma se ordena sacerdote en 1949. El paso por Roma fue muy importante, por eso lo quería traer ahora a colación. Porque en esa época, estaban todos los movimientos de renovación teológica en boga, que después eclosionan en el Concilio Vaticano II. Personajes como Daniel Lu, como el padre Congar, como de Lubac. Claro. Es decir, hay un ambiente de renovación pastoral, teológica, en Roma, que eso lo marcó. Lo marca Angelelli. Mira vos, interesante ese paso por Roma es muy importante. Conocer un poco la base donde empieza todo este proceso que lo lleva a este camino. Así es. Y el conocimiento también de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Claro. Cuando él vuelve a la Argentina, en el año 1951, a Córdoba, trabaja como vicario parroquial de la parroquia San José del barrio Alto Alberdi y capellán de la capilla del Cristo Obrero. Ámbitos pastorales donde él desarrolla como sacerdote, como presbítero, una especial sensibilidad con el mundo obrero. Eso lo pone en contacto con el mundo obrero. Llegó a ser asesor a nivel nacional de la JOC, la Juventud Obrera Católica, que recién mencioné, que es un movimiento nacido en Bélgica en el año 1925, ideado por Monseñor Harden, con el ideal de recuperar o conquistar o reconquistar a los jóvenes trabajadores.
que muchos por la época, hay que situarse en la época, se habían enamorado o alistado en otras corrientes, como el socialismo, el comunismo, otro tipo No de... cristianas o no partían mucho desde... Otro tipo de propuestas. Exacto. Pero la Iglesia había quedado lejos. Y todo eso es lo que, como el caldo, digamos, el preparatorio de un trabajo en Angelelli que lo lleva después a todo este camino, ¿no? Ese camino por la JOC lo moldeó. Y él después de ser sacerdote en Córdoba, también es obispo en Córdoba. ¿Lo nombran obispo? Por todo este camino lo nombran obispo Juan XXIII, Ajá. obispo auxiliar de Córdoba. Primero es obispo auxiliar de Córdoba, claro. Obispo auxiliar de Córdoba. En un momento muy importante, porque es el momento de la celebración del Concilio Vaticano II. Es padre conciliar, Enrique. Él participa en las sesiones del Concilio Vaticano II en 3 periodos, en el 62, en el 64 y en el 65. Y en el aula conciliar, él dejó para la posteridad una veintena de intervenciones relevantes. Están registradas, por que supuesto. están registradas. Por ejemplo, sobre el ecumenismo, por ejemplo, sobre la formación sacerdotal, por ejemplo, el tema que fue realmente un avanzado con el clero. Nosotros, o sea, los presbiterios con el obispo y los sacerdotes, conformamos un solo presbiterio y no 2, un presbiterio religioso de sacerdotes de congregación y un presbiterio diocesano. No, es un solo presbiterio, formado por clérigos con distintas opciones de vida, por ejemplo. Y un tema importante, antiguamente se creía, se pensaba que el pueblo judío era el responsable de la muerte de Cristo. Y Angelelli levantó la voz en el aula conciliar y dijo, eso no puede considerarse, no puede pensarse así. Eso es teológicamente incorrecto, porque Cristo murió por todos y de alguna manera toda la humanidad es responsable de la muerte. Vos sabés que, así como te especializaste en historia, yo me especialicé en liturgia. En la liturgia preconciliar, la oración del Viernes Santo hablaba de los pérfidos judíos, antes del concilio. No sé si tendrá que ver o no, pero estás hablando de una intervención de Monseñor Angelelli donde pide que se cambie y la liturgia cambió. Hoy, por eso digo, para unir estos temas, porque para estos aspectos de Angelelli no los contamos tanto, siempre hablamos de lo que pasa, ya vamos a entrar en lo que pasó en La Rioja, pero hay que ver cómo se prepara una persona para ir a La Rioja. Y esta mentalidad nueva influyó, hoy hablamos por nuestros padres judíos y nuestros padres en la fe, cambió totalmente la forma de decir que era realmente teológicamente incorrecto, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis nomás para contar, estamos viendo pasitos de Angelelli hasta llegar a La Rioja, ¿no? Sí, es muy interesante. Ahora, ¿él va al concilio siendo auxiliar de Córdoba todavía? Sí. Y después lo nombran en La Rioja. Sí, sí. Yo quisiera quizás leer ahora un testimonio muy fresco, es decir, apenas terminado el concilio, diciembre del 65, el mismo Monseñor Angelelli hace una reflexión sobre el concilio del que él participó y es muy interesante y que tiene que ver con esto que veníamos hablando, esta apertura de la Iglesia, ¿no? La necesidad de abrirnos a los hermanos. Dice, he descubierto, gracias al concilio, que los otros cristianos también son hermanos. Que los otros cristianos son hermanos. Por ejemplo,
y no herejes y cismáticos. ¿Cómo? Que los pueblos cansados de caminar en las tinieblas buscan la luz. Que la Iglesia ha salido por los caminos del mundo y se ha hecho diálogo, hermana, comprensión, mensajera de paz y de justicia. He descubierto que su misión no es solamente la de condenar herejías y errores. Y esta pregunta que nos interpela a todos, o sea, qué visionario, cómo se adelantó, ¿será el saldo, la herencia del concilio, una definición de tradicionalistas por un lado y progresistas por otro? ¿Será para unos atrincherarse en el magisterio eclesiástico para evitar en la Iglesia nuevas herejías de espaldas al mundo que los rodea? ¿Será para otros el olvido de la historia de la Iglesia, de los siglos que nos precedieron, que lo auténticamente, que lo dolorosamente, definitivamente conquistado ya no tiene valor? ¿Que solo cuenta un presente vertiginoso, sin herencia, sin paternidad, sin continuidad? Es necesario cambiar de mentalidades y por consiguiente cambiar la vida. En una palabra, convertirse al Evangelio. Casi te diría que parecen palabras del Papa Francisco. Y la estamos leyendo al final del concilio. Todo un adelantado, Angelelli, ¿no? Es impresionante. Gracias por este testimonio tan lindo, ¿no? Recordemos que este es uno de los libros que escribió el padre Pablo, que lo van a encontrar, se llama Pascua en La Rioja, donde tomamos este texto. Pablo, ¿y así llega a ser obispo en La Rioja? Ahí lo nombran. En el año 1968, Claro. Pablo VI lo nombra obispo titular de La Rioja. No, me parece que podemos hacer ahora sí el corte del programa porque llegamos a La Rioja con este Angelelli que venimos compartiendo, llegamos a La Rioja. Así que vamos a un cortecito y a la vuelta vamos a contar qué pasó en La Rioja y cómo lamentablemente también es mártir porque lo han asesinado en ese caminar. Ya venimos en ¿Qué creen los que creen? Seguimos en ¿Qué creen los que creen? Con la visita del padre Pablo Pastrón. Estamos hablando del querido padre obispo Enrique Angelelli, beato Enrique Angelelli, mártir y mártir del concilio, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar es que después de su participación en el concilio, después vamos a ver su martirio, pero ya podemos adelantar que es un mártir del concilio. Habíamos antes del corte dicho que llegaba a La Rioja como obispo, está en La Rioja como obispo. ¿Cómo es su desarrollo episcopal allí, ¿no? Su ministerio? Sí, él llega en el año 1968, justo eso fue concomitante con la celebración de Medellín. Claro, que fue un momento muy importante para Latinoamérica, para la Iglesia en Latinoamérica. Que es un poco vivir esta inspiración del concilio en el continente y después aplicarlo a la Argentina. El año siguiente el episcopado publica el documento de San Miguel, el famoso documento de San Miguel. Es decir, Angelelli llega a La Rioja con un concilio recién horneado y después con todo el espíritu de Medellín. Y la aplicación del concilio en la diócesis, por ejemplo, que se manifiesta en cosas concretas, las reuniones de decanato. Es decir, hoy las diócesis se dividen en decanatos, grupos de parroquias, y bueno, para pensar un poco la pastoral diocesana, por regiones. Y en esa época, en la época de Angelelli, las celebraciones de los decanatos eran una fiesta, eran vividas como una fiesta. Así que él introduce estos momentos de comunión en la misma diócesis. Algo en otro lado no tan visto, digamos, ¿no? Era más bien el obispo y la gente cada uno en su trinchera, digamos. Es decir, él lleva el concilio. En esas reuniones se trataban diversos temas, sobre todo lo regional
es decir, la evangelización de la iglesia local. Y se pensaba, se reflexionaba, se miraba cómo es la gente a la que tengo que evangelizar. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus dolores? En otro momento dijiste que Monseñor Angel le dijo que La Rioja no era una provincia pobre, sino una provincia empobrecida. ¿Cuál fue el lugar del pobre en la vida del pastor Angelelli? Fue fundamental. Llenó su corazón sacerdotal. De hecho, él se presenta, cuando se presenta a la diócesis, les ha llegado un hombre de tierra adentro, dice. Les ha llegado un riojano más. Mirá. Tanto descubrió Monseñor Angelelli la raigambre popular del riojano, que lo hizo un gran pastor. Él descubrió, fue a la raíz. Por ejemplo, desentrañó el espíritu del tincunaco, el famoso tincunaco. El tincunaco es una voz quechua que significa encuentro, para celebrar aquella legendaria fiesta del encuentro de los diaguitas con los españoles, un acuerdo de paz entre ellos en la época de San Francisco Solano. Exacto. Esa fiesta se reproduce tradicionalmente año a año. El 31 de enero, ¿no? Exacto. Diciembre, perdón, 31 de diciembre. Sí, el encuentro. Es el encuentro. El encuentro. Y Angelelli, entre comillas, explota pastoralmente, como un recurso pastoral, esto del encuentro. El encuentro de los riojanos entre sí, el encuentro de los distintos pueblos entre sí, el encuentro, en definitiva, de Dios con el hombre, es decir, el misterio de la encarnación. Angelelli, es decir, llevó una pastoral encarnada en la realidad riojana. Ahora, escuchándote, ¿por qué lo matan? Porque todas esas cosas que escuchamos son las que hoy debemos hacer, pero ¿qué pasó en esa época? Lo matan precisamente por eso. Por esto, ¿no? Porque en ese contexto esto era visto como otro momento, otro planeta, digamos. Mira, padre, Angelelli tocó los bolsillos y los intereses mezquinos de algunos. Sí, hay que decirlo con toda la letra. Es así. De hecho, Angelelli lo tenía muy claro. Él decía, la problemática de La Rioja no es una problemática en el fondo religiosa, sino sobre todo económica y política. Y de hecho en un lugar él fue y lo echaron a pedradas, ¿no? Y eso Porque la gente que veía que esto le tocaba lo echó. Eso se llamó el suceso de la costa. La costa, en La Rioja no hay agua ni para tomar. Digamos. Sí, no es la costa del mar. No es la costa del mar ni de ningún del río, sino es la costa del cerro. Distintos pueblitos que están al costado de la serranía. Está la serranía del Velasco y la serranía del Famatina. Son los cordones. Y con capital en Anillaco. Ahí era la capital. Algunos habían apodado, ellos mismos, los mismos detractores de Angelelli, le habían apodado la capital de la fe. Por eso Angelelli dice, el problema en realidad no es religioso, lo han revestido, lo han disfrazado de religioso para que el pueblo también tomara parte, pero era una trampa. En realidad el problema era otro. Y a Angelelli lo echaron de una parroquia, de la parroquia San Antonio. Un grupo de personas que evidentemente no lo querían y que se sentían tocados en sus intereses. Bueno, cuando el Evangelio cala en serio, ¿no? Y cala a fondo, ¿no? Usted sabe que Angelelli fue a Chamical, ¿no? Cuando hablamos en el programa anterior de la muerte de los queridos Gabriel y Carlos, él va, tiene una predicación muy fuerte, pero fuerte en el sentido de la misericordia, cuando es
y a la vuelta de esto es cuando encuentra su muerte, ¿no? Así es, él participa de los noventiales, esa novena como es común en muchos pueblos del interior. Una vez que se entierra la persona continúa un tiempo, ¿no? Entonces él participó y dio la homilía ante los féretros de los dos curitas asesinados, Carlos y Gabriel. Y ahí, en esa homilía, esa homilía denota el corazón del pastor, el corazón de un pastor herido, un pastor herido, el corazón herido, la muerte de sus curas, dolido. El espiral de violencia que se desató en La Rioja, lo central era el obispo. De hecho, él dice, no vienen por mí, ¿no? Así lo marcó, es, ¿no? Porque marcó. Muere primero Wenceslao, ¿no? Pedernera. No, primero... No, primero no, tenés razón. Sí. El 18 de julio son los curitas, Sí. los curas. El 25 de julio es Pedernera. Y el 4 de agosto del 76 muere. Así es. En este accidente que fue probado que fue bueno, incitado, ¿no? Sí, ¿No? fue provocado. Provocado. Y entonces lo interesante de Monseñor Angelelli en esa homilía, primero muestra lo escatológico, es decir, todo el pueblo de Dios camina a la Pascua eterna. Todo el pueblo de Dios camina a la Pascua eterna. Y la sangre derramada de los mártires, como dijera Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Es decir, es cruz y luz. El sacrificio de la cruz que nos lleva a la gloria. ¿Podrías delinear, aunque sea una palabrita, porque tenemos que ir ya sobre el final, de cómo fue esta recepción de la muerte en La Rioja? Después sé que tenés algo para leernos de él, pero por lo menos para... Sí, quería también decir, cerrar lo Sí. del sermón, el perdón. Ah, mira. Perdón a los Por verdugos. favor, no lo dejes de decir. Es muy fuerte. Perdón a los verdugos. Bueno, ya eso es una recepción, ¿no? Y la iglesia local, la diócesis de La Rioja, ha dado pasitos en la recepción. Y hoy lo que estamos haciendo acá, Padre, es un paso más en esta recepción eclesial. Sí, permitir a la gente que lo conozca, por supuesto. De la muerte de Monseñor Angelelli y de sus compañeros. En general, el pueblo de Dios, riojano, yo pude recoger testimonios de distintos sectores del pueblo de Dios de 10 años, o sea, del 76 al 86, porque la cosa estaba fresca. Claro. Y la recepción de la muerte de Monseñor Angelelli y sus compañeros es mártir, asesinado, testigo, mártir cotidiano. Esas son las palabras que resuenan, son las voces del pueblo de Dios, que se pueden resumir en esas. Y un ejemplo, del mismo Monseñor Rubiolo, que Monseñor Rubiolo le tocó ser administrador diocesano hasta que Monseñor Vite se hizo cargo de la diócesis. Él habla, por ejemplo, del dies natalis de la muerte de Angelelli. El dies natalis, el día del nacimiento. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice Rubiolo. La muerte es siempre dolorosa, pero cuando se muere con Cristo y por Cristo, y esto lo dice en el primer aniversario del 4 de agosto. Dice, cuando se muere con Cristo y por Cristo es prodigiosamente fecunda. La bondad de Dios nos permitió a nosotros todos ser testigos de esta verdad. Bueno, este es un ejemplo. Después tenés la voz también de los que no lo querían. Claro, también hay que decirlo.
que, por ejemplo, el entonces gobernador de La Rioja, en el año 1980, Francisco Federico Llerena, se quejó ante Pío Lagui porque se hablaba del martirio. Mirá. Monseñor Esaine, cuando consagra obispo a mi tío, Monseñor Yacuinta, ahí habla del martirio de San Pablo, de San Pedro, de los primeros, y también los martirios modernos o contemporáneos, como el caso de Monseñor Angelelli. Y Llerena dice no, le escribe una carta a Pío Lagui diciendo, él murió en un simple accidente, por ejemplo. Y después otros testimonios o recepciones de laicos, y yo voy a decir ahora que esto puede llegarle mucho al que está en su casa, ¿no? a la familia, es decir, la voz de su mamá, o sea, la recepción de la muerte en su mamá y en su sobrina, Marilé, que el otro día la vi en Córdoba. Dice que su tío, Marilé, dice que su tío le decía, siento un miedo tremendo, pero no puedo esconder mi mensaje debajo de una cama. Y la mamá, doña Celina, Enrique quería a todo el mundo, por eso lo mataron. Dios no llevó a mi hijo, Dios lo recogió porque a mi hijo lo mataron por envidia. Queridos amigos, la verdad es que con este testimonio de la mamá, que yo la verdad no lo conocía, te agradezco mucho, tenés mucho material y da para mucho, pero gracias Pablo por estos, bueno, este momento también del Padre Obispo Angelelli y todo lo que vivimos. Como siempre terminamos con las frases de los santos, también terminamos con la frase de Angelelli, ¿no? Con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, ¿no? Ojalá que esta recepción de la vida del mártir sea para nosotros latir con el corazón de un pueblo como lo hizo Angelelli y con el corazón de Jesús en el otro. Que sigas sirviendo así a tanta gente a través de este ministerio tan lindo de dar a conocer y de este modo, porque la verdad que mientras te escuchamos es como que nos entusiasmamos tanto con esta vida nueva. Amigos, gracias Pablo. Gracias, Padre. Esto fue En que crean los que creen. Será hasta la próxima.